Es día 104 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Estoy feliz que estás aquí haciendo de la Biblia parte de tu ritmo diario. Leer la palabra de Dios a través de todo el año beneficia tanto a tu dieta espiritual. Gracias por permitirnos guiarte y acompañarte a profundizar tu conexión con Dios y tu entendimiento de quién es Él y cómo se relaciona con nosotros. El banquete de hoy está en 1 Samuel, capítulos 21, 22, 23 y 24. En los últimos días la Biblia nos ha estado describiendo algo de la dinámica de la relación entre Saúl, David y Jonatán, marcada por una mezcla de admiración, amistad, lealtad, temor, celos y enemistad. El primer encuentro entre Saúl y David ocurrió en 1 Samuel capítulo 16. En este punto Saúl es el rey de Israel, pero ha perdido el favor de Dios por su desobediencia. Eso lo leemos en 1 Samuel 15. Dios instruye a Samuel ungir a David, el hijo más joven de Isaí, como el futuro rey sobre Israel. Esta unción se hace en secreto y David regresa a sus labores de pastor mientras espera el tiempo de Dios para levantarlo al poder. Todo toma un dramático giro después de la victoria de David contra Goliat. La fe y valor de David lo dirige a vencer a Goliat con una sola piedra, trayendo la victoria de Israel. Eso lo leemos en 1 Samuel capítulo 17. Este acto de valor catapulta a David a la fama nacional y lo acerca a personas incluyendo a Jonatán, el hijo de Saúl, con quien forma una profunda y leal amistad. Inicialmente, Saúl responde positivamente al éxito militar de David, poniéndolo a cargo de varios soldados. Sin embargo, a medida que la popularidad de David crece, los celos y temor de Saúl también, y mira a David como una amenaza para su futuro. Eso lo leemos en 1 Samuel capítulo 18. Los celos de Saúl se convierten en hostilidad y varias veces atentó contra la vida de David, pero él logró salir ileso. A pesar del ánimo agresivo de Saúl, David es leal y respetuoso al rey y se queda sirviendo en la corte, incluso se casó con la hija de Saúl, Mical. Eso lo leemos en 1 Samuel capítulo 18. De todos modos, los intentos de Saúl de matar a David son más frecuentes y abiertos, obligando a David a huir y vivir como fugitivo. Muchos de los eventos experimentados en esta etapa son la inspiración de David para escribir los amados salmos. Te invito a abrir tu Biblia y desmenucemos juntos 1 Samuel capítulo 21. Versos 1 y 2. Tras huir de Saúl, David buscó refugio en el sacerdote Ahimelech en la ciudad de Nob. Habló con el sacerdote Ahimelech y le preguntó si tenía pan. Ahimelech le respondió que no tenía pan común, solo pan sagrado. El pan sagrado, llamado el pan de la presencia, se lo colocaba en el tabernáculo cada sábado. Luego lo retiraban y se lo comían los sacerdotes. Eso lo leímos en Levítico capítulo 24, versos del 5 al 9. Versos del 3 al 5, David huyó de Saúl con tanta prisa que no tenía nada para comer. Tenía hambre y necesitaba alimento para el viaje, por eso le pidió al sumo sacerdote cualquier alimento que pudiera proporcionarle. Verso 6. El sumo sacerdote Ahimelech le dio a David el pan sagrado. Verso del 7 al 9. Después de recibir provisión, ahora David se vuelve al gran sumo sacerdote para pedirle protección y le pide un arma. Ahimelech le dio a David la espada de Goliat que estaba guardada. Desafortunadamente, las acciones de Ahimelech fueron observadas por un edomita llamado Doeg, quien era el jefe de los pastores de Saúl. Bueno, David pecó al mentir sobre las razones de su solicitud de un arma. Saúl no lo había enviado a ninguna misión. El único propósito del rey era matar a David. David había obtenido el arma de Goliat gracias a su fe en Dios. No la obtuvo a través de mentiras ni con su ingenio. Versículos 10 al 15. Tras tomar la espada de Goliat, David toma la tonta decisión de huir al mismo hogar de su enemigo, a la ciudad filistea de Gat. ¿Te suena familiar ese nombre? ¿Recuerdas quién había sido el héroe nacional de Gat? El mismísimo gigante Goliat. La gente de Gad reconoce a David y recuerdan cómo los israelitas alababan sus victorias militares, incluyendo la derrota de Goliat. Este era un desesperado tiempo para David. Sin tener otro lugar a donde recurrir, buscó refugio con su enemigo.
Si bien es cierto, en aquella época no era raro que los reyes acogieran a sus refugiados políticos de las naciones vecinas, pero ¿podría encontrar David refugio en mentiras y en armamento como la espada de Goliat? Al ser expuesto como el hombre que mató al héroe de la ciudad de Goliat, David se siente abrumado por el miedo al estar en la ciudad natal de Goliat. A través de estos errores, David escribe varios salmos separados que registran cómo se volvió a Dios en busca de ayuda y liberación de no tener miedo de los filisteos. Una serie de estos salmos los leeremos mañana. Es fascinante leer la Biblia cronológicamente, así podemos leer los salmos identificando su contexto histórico, conectándolos con los eventos de la vida del autor. Bueno, David convenció a sus enemigos de que no representaba ninguna amenaza, así que cambió su comportamiento y fingió ser un loco, con saliva goteando por la barba y haciendo marcas en las puertas. Así que Aquis, rey de Gad, no veía a David como una amenaza, sino como un loco. Desmenucemos juntos 1 Samuel capítulo 22, versos del 1 al 5. Después de escapar de Saúl y de los filisteos, David no tiene otro lugar donde esconderse, excepto una cueva llamada Adulam. David ha perdido todo lo que conocía: hogar, esposa, amigos, estatus, mando militar y su libertad. Era el hombre más buscado a donde iba y, peor aún, no había hecho nada para merecer esta situación. Interesantemente, Adulam significa refugio. Estaba ubicada en el territorio de Judá. Siempre, Dios ofrece refugio cuando el mundo entero se vuelve contra ti. Como líder guiado por el Espíritu de Dios, David no se dejó llevar por su tristeza. Al contrario, recibió el consuelo de Dios al consolar a otros necesitados que comenzaron a reunirse en torno a él y se convirtió en su comandante. También ofreció refugio a su familia. David llevó a su padre y a su madre a Moab, presumiblemente para protegerlos de Saúl. Entonces responde al llamado de Dios a través del profeta Gad de regresar a Israel a cumplir su misión. Versículos del 6 al 23. Saúl comienza a ser consumido por la paranoia y los celos que él cree que su familia y sus hombres se han vuelto en su contra. Sus soldados estaban atónitos y no respondieron. Pero Doeg el edomita reportó cómo Ahimelech ayudó a David al darle pan y la espada de Goliat. Saúl convocó a Ahimelech y a todos los sacerdotes de Nob. Saúl acusó a Ahimelech de conspirar contra él junto con David. Ahimelech negó haber actuado mal. Creía que David era su siervo más fiel. Desconocía que Saúl odiaba a David. Saúl no escuchó a Ahimelech. En su ira ordenó a su guardia que matara a todos los sacerdotes del Señor. Pero los siervos de Saúl se negaron a atacar a los sacerdotes de Dios. Así que el extranjero Doeg los atacó, matando a un total de 85 sacerdotes. La ciudad de Nob también fue destruida con todos sus hombres, mujeres, niños y animales. Uno de los hijos de Ahimelech, Abiatar, logró escapar y se refugió con David. Desmenucemos juntos el capítulo 23, versos del 1 al 5. David recibe noticias que los filisteos han atacado la ciudad de Keila. Él consultó al Señor si debía ir con sus hombres a defender la ciudad, y el Señor le dijo que vaya y pelee. Cuando David y sus hombres salieron de su refugio en obediencia, Dios los bendijo con la victoria sobre sus adversarios filisteos y salvaron a la gente de Keila. Verso 6. Tras escapar de la masacre de los sacerdotes, Abiatar corrió a David en Keila llevando un efod, o sea, una vestidura sacerdotal. Versículos 7 y 8. Cuando Saúl descubrió que David estaba en Keila, lo celebró, creyendo que finalmente podía matar a David y prevenir que la profecía del Señor se cumpla. Saúl condujo a su ejército para intentar atrapar a David dentro de la ciudad. Versículos del 9 al 15. Después de escuchar el eminente ataque de Saúl, David se vuelve a Abiatar para consultar al Señor qué pasos puede dar. El sacerdote Abiatar usó su efod y las dos piedras llamadas Urim y Tumim para discernir la voluntad de Dios en respuesta a preguntas de sí o no. Sobre el Urim y Tumim lo puedes leer en Números capítulo 27, verso 21. Dios reveló que la gente de Keila se volvería en su contra, que Saúl intentaría matarlo no le sorprende, pero que el pueblo de Keila lo traicionaría después de liberarlos cuando Saúl no lo hizo, debe haberle impresionado. Dios entonces condujo a David al desierto de Sif. Allí Saúl lo perseguirá sin descanso, pero cuanto más se veía obligado a depender de Dios para sobrevivir,
David se sentía más seguro. Versículos 16 al 18. Sin duda, Dios sabía que David estaba enfrentando estrés mientras Saúl lo perseguía sin descanso en el desierto de Zif. Por eso envía a Jonatán para animarlo y fortalecerlo mientras esperaba la liberación de Dios. Jonatán le dijo a David: no temas, porque la mano de mi padre Saúl no te aliará. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Mi padre Saúl también lo sabe. Jonatán estuvo allí para fortalecer la fe de David y recordarle los planes de Dios para él. Saúl conocía la profecía, pero como hombre carnal creía que podía detenerla. Versículos del 19 al 23. Mientras se escondían en el desierto de Zif, los de Zif se percataron de la presencia de David. Para congraciarse con Saúl, lo traicionaron, revelándole su paradero. Versículos 24 al 29. Justo cuando parecía que Saúl capturaría a David, Dios intervino sobrenaturalmente haciendo que los filisteos atacaran a Saúl en una parte diferente de Israel. Saúl no tuvo más remedio que retirar a sus hombres y luchar contra los filisteos. David llamó a ese lugar la roca de escape. David se instaló en las fortalezas de Engadi. Desmenucemos juntos 1 Samuel capítulo 24. Versos del 1 al 3. Saúl recibe la noticia que David se esconde en el desierto de Engadi, toma 3,000 hombres y va a buscar a David cerca de las rocas de la cabra montés. Mientras buscaba, Saúl entró en una cueva, pero no sabía que David y sus hombres estaban escondidos en el fondo de esa cueva. Versículos del 4 al 7. Los hombres de David querían que se acercara sigilosamente y lo matara, pero David no quería hacerle daño al ungido del Señor y él solo corta la orilla del manto, pero se siente arrepentido. Versículos del 8 al 11. Saúl estaba completamente inconsciente de lo ocurrido y sale de la cueva. Entonces David lo sigue hacia afuera, lo llama, se inclinó ante él en señal de respeto y le muestra el borde del manto como prueba que no le guarda rencor como algunos lo acusan. Versículos del 12 al 15 declara que Jehová juzgue entre ambos. Fácilmente pudo matarlo, pero declinó la oportunidad. Él no alzará su mano contra Saúl. Versículos 16 al 22. Tan pronto como David termina de hablar, el corazón de Saúl se ablanda, reconoce que David es más justo que él. Saúl llora, admite que un día David será rey, le pide misericordia para su descendencia. David promete que no alzará su espada contra sus descendientes y Saúl regresa a casa. Hasta aquí el resumen de hoy. Amado lector, de los actos y acciones de Dios revelados en los capítulos de hoy aprendemos su divina provisión, protección y guía en la crisis. No solo proveyó sustento físico, sino escape del peligro inmediato. También recompensa a aquellos que hacen lo bueno, pero no promete que el bien que hagamos a otros será recompensado en esta vida. Algunas veces Dios salva en el último minuto. Él tiene razones para librarnos en el último momento en lugar de hacerlo a la primera señal de peligro. También usa a Jonatán para fortalecer a David espiritualmente. Interviene providencialmente cuando los filisteos atacan justo cuando Saúl casi alcanza a David. Pone sentimiento de temor y dolor en Saúl, provocando su llanto y reconocimiento de David como el segundo rey sobre Israel. Nuestro resumen de hoy lo nutrimos con la ayuda de Escrituras Inspiradas, Sé como Cristo y Bible Vice. No abandones el desafío de leer la Biblia en 365 días. Te esperamos en el banquete de mañana y como te habíamos mencionado, nuestro plan cronológico está entretejido con los amados salmos. Y estos son los salmos que estarán en nuestra mesa mañana. Salmos 7, 27, 31, 34 y 52. No te pierdas la bendición de experimentar que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.